El sonido del reloj de pared llenaba la habitación con un ritmo monótono, como si contara los segundos hasta el próximo ataque de doña Olivia. La mesa estaba impecablemente puesta, con platos de porcelana fina y un mantel que olía a almidón. Era domingo, y como siempre, Marcos y yo habíamos venido a cenar a casa de su madre. Yo estaba acostumbrada a que me mirara con desprecio, pero aquella noche su desdén parecía especialmente intenso. ¿Eso es pollo o una excusa para decir que cocinaste?, dijo mientras empujaba el plato hacia mí. Su tono no era de pregunta, sino de burla. Marcos, como siempre, fingió no escuchar, centrando toda su atención en cortar un pedazo de carne. Perdón, doña Olivia. Hice lo mejor que pude con lo que tenía, respondí con una sonrisa forzada. ¿Lo que tenías?, exclamó con una risa fría, mirando a Marcos. Hijo, te lo dije. Si te hubieras casado con alguien de nuestra clase, no tendrías que conformarte con esto. Sentí un nudo en el estómago. Sabía que si respondía, solo empeoraría las cosas. Pero cada palabra de esa mujer me hacía sentir más pequeña, como si mi presencia en esa casa fuera un error que todos toleraban por obligación. Mamá, no empieces, murmuró Marcos, pero su voz era apenas un susurro. Olivia lo ignoró por completo, girándose hacia mí con una sonrisa sarcástica. Y dime, Isabela, ¿cuándo piensas darnos buenas noticias? O al menos, ¿tienes alguna esperanza? Sabía exactamente a qué se refería. Después de años intentando tener hijos, los médicos me habían dicho que las probabilidades eran mínimas. Para ella, mi incapacidad para darle un nieto era una prueba más de mi inutilidad. Estamos trabajando en ello, respondí, tratando de mantener la calma mientras sentía un calor creciente en las mejillas. Olivia resopló. ¿Trabajando? Deberías trabajar en ser una esposa decente primero. La sangre me hervía, pero Marcos no decía nada. Ni siquiera levantaba la vista de su plato. Mi frustración se mezcló con tristeza. Era como si estuviera sola en esa relación. Cuando terminamos la cena, Olivia no perdió la oportunidad de dar el golpe final mientras recogía los platos. ¿Sabes? Cuando era joven, nunca entendí por qué alguien querría casarse por lástima. Ahora lo entiendo perfectamente. Su risa llenó la habitación, pero para mí, fue la gota que colmó el vaso. Sentí lágrimas arder en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer frente a ella. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No sabía cómo ni cuándo, pero me prometí que aquella sería la última vez que doña Olivia me humillaba de esa manera. Mi nombre es Isabela y tengo 31 años. Si alguien me hubiera dicho hace unos años que mi vida se convertiría en un infierno, habría reído con incredulidad. Crecí en un hogar modesto pero lleno de amor, con una madre que me enseñó el valor de la bondad y la perseverancia. Mi madre siempre me decía: el respeto no se exige, se gana. Pero nunca permitas que alguien te haga sentir menos de lo que eres. Ella era mi ejemplo, mi refugio, mi fuerza. Mi padre falleció cuando yo era una niña, y mi madre hizo todo lo posible para sacarme adelante sola, trabajando largas horas como costurera para darme una vida digna. Recuerdo las noches en que se quedaba hasta tarde frente a su máquina de coser, tarareando alguna canción mientras arreglaba un vestido o un pantalón roto. Nunca se quejaba. Todo vale la pena por ti, solía decirme. Fue ella quien me animó a estudiar, aunque nuestra situación económica no fuera fácil. Logré graduarme en diseño gráfico, un sueño que compartía con mi madre. Trabajé en pequeños proyectos desde casa, lo que nos permitía cubrir nuestros gastos sin demasiados lujos, pero con tranquilidad. Cuando conocí a Marcos, sentí que el destino me daba una recompensa. Era guapo, carismático y siempre tenía una sonrisa encantadora en los labios. Nos presentó una amiga en común, y desde el principio, él parecía interesado en mí de una forma que nunca antes había experimentado. Eres diferente, Isabela. No como las chicas superficiales que conozco, me dijo en nuestra primera cita.
Su sinceridad me conquistó, y pronto nos volvimos inseparables. Marcos venía de una familia acomodada, algo que no me importaba en absoluto, pero él insistía en que su situación no era un problema para nosotros. Mi madre puede ser un poco estricta, pero no te preocupes. Si estamos juntos, todo estará bien. Me aferré a esas palabras cuando acepté casarme con él. Mi madre, aunque feliz por mí, tenía sus reservas. ¿Estás segura, hija? A veces, las diferencias de clase traen problemas inesperados. Marcos me ama, mamá. Juntos superaremos cualquier cosa. Sin embargo, mi optimismo no tardó en desmoronarse. La primera vez que conocí a doña Olivia, me di cuenta de que sus palabras de bienvenida eran más una advertencia. Espero que entiendas que mi hijo merece lo mejor. Y no aceptaré menos que eso. Pensé que con el tiempo se suavizaría, pero ocurrió lo contrario. Cada visita a su casa era una lección de desprecio disfrazada de consejo. Según ella, yo no sabía cocinar, no sabía limpiar, y lo peor, no podía darle un nieto. Marcos, aunque cariñoso al principio, comenzó a ceder ante la influencia de su madre. En lugar de defenderme, optaba por guardar silencio, peor aún, justificar sus actitudes. Es así porque se preocupa por mí. Dale tiempo. Pero con cada día que pasaba, me sentía más sola en mi matrimonio. Aún así, permanecí a su lado, creyendo que el amor que alguna vez compartimos podía salvar nuestra relación. Durante esos años difíciles, mi madre fue mi único consuelo. Ella veía mi tristeza, aunque yo intentaba ocultarla. Isabela, tú vales más de lo que crees. No permitas que nadie apague tu luz. Pero cuando mi madre enfermó gravemente, sentí que mi mundo se derrumbaba. Pasé semanas cuidándola, dejando todo lo demás de lado. Doña Olivia no perdió la oportunidad de comentar. Esas cosas pasan cuando uno no tiene cuidado. Sus palabras me dolieron, pero mi prioridad era mi madre. En sus últimos días, me miró con una sonrisa débil y me dijo: prométeme que serás fuerte, hija. La vida te tiene reservada algo grande. No sabía a qué se refería, pero esa promesa me dio fuerzas para seguir adelante. Era sábado por la tarde, y el sol entraba a raudales por las ventanas de la casa. Me encontraba limpiando la cocina cuando escuché a Marcos hablar con su madre en la sala de estar. Al principio, no presté atención, pero sus voces se hicieron más fuertes, y las palabras de doña Olivia me hicieron detenerme en seco. Ya es hora, Marcos. No puedes seguir con esta inútil. Te lo he dicho 1000 veces. Mi pecho se encogió, pero me quedé inmóvil, con el paño en la mano, incapaz de moverme. Mamá, no es tan fácil. ¿Cómo voy a pedirle el divorcio ahora?, respondió él, con un tono que no reconocía. Claro que es fácil. ¿O acaso quieres pasar el resto de tu vida con una mujer que no puede darte hijos? Es una carga, Marcos. Si no actúas, arruinará tu futuro. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Las palabras de doña Olivia eran crueles, pero lo que más me dolía era el silencio cómplice de Marcos. Lo estoy pensando, mamá. Pero déjame manejarlo a mi manera. ¿Pensando? Mi corazón se partió en 1000 pedazos. ¿Así es como veía nuestro matrimonio? Mis piernas temblaban, pero me obligué a mantenerme en pie. No podía quedarme allí y fingir que no había escuchado nada. Dejé el paño sobre la encimera y caminé hacia la sala. No hace falta que lo pienses más, Marcos. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Ambos se giraron hacia mí, sorprendidos. Marcos se levantó de inmediato. Isabela, no es lo que crees. ¿No es lo que creo? Mi voz tembló, pero continué. ¿Entonces no estás planeando divorciarte porque soy una carga? Doña Olivia cruzó los brazos con una sonrisa fría en los labios. Al menos tiene el valor de reconocerlo. Siempre supe que esto terminaría así. Marcos intentó acercarse a mí, pero di un paso atrás. ¿Sabes qué, Marcos?
tienes razón. Tal vez sea hora de terminar con esto. Sentí las lágrimas quemar mis ojos, pero no dejé que cayeran. Salí de la sala con la cabeza en alto, ignorando los intentos de Marcos por detenerme. Me encerré en nuestra habitación, intentando procesar lo que acababa de suceder. Mientras empacaba algunas de mis cosas, mi teléfono vibró en la mesita de noche. Era un mensaje de un número desconocido. Nos vemos mañana en la oficina del abogado para la lectura del testamento de su madre. Hay asuntos importantes que discutir. Mi corazón dio un vuelco. Era el abogado de mamá. En medio del dolor y la traición, esa llamada era un rayo de esperanza que no entendía del todo. Algo importante que discutir, ¿qué podría ser? Sin saberlo, esa reunión cambiaría mi vida para siempre. El edificio donde trabajaba el abogado de mi madre era imponente, con su fachada de mármol y grandes ventanales que reflejaban el cielo despejado. Me sentía pequeña al entrar, pero también curiosamente esperanzada. Algo me decía que este encuentro sería importante, aunque no entendía por qué. El abogado, un hombre mayor con cabello canoso y un traje impecable, me recibió en su despacho. Había una gran mesa de madera oscura, y sobre ella, un sobre lacrado con mi nombre escrito en la elegante caligrafía de mi madre. Isabela, primero quiero decir que su madre estaba muy orgullosa de usted. Su voz era cálida, casi paternal. Este testamento fue redactado con mucho cuidado. Tragué saliva mientras asentía. Me senté frente a él, tratando de mantener la calma. El abogado rompió el lacre del sobre y comenzó a leer. A mi hija Isabela, que siempre ha sido mi mayor orgullo y mi mayor alegría, dejo todos los bienes que heredé de mi padre, así como los activos que logré mantener en los últimos años. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? El abogado continuó, ignorando mi incredulidad. Sé que esta herencia será una sorpresa, ya que nunca quise que mi hija sintiera la presión de cargar con estas responsabilidades mientras yo viviera. Pero ahora, confío en que sabrá qué hacer con lo que dejo. ¿Cuánto es exactamente? Pregunté con voz temblorosa. El abogado colocó unos documentos frente a mí, señalando cifras y propiedades. Su madre poseía acciones mayoritarias en una empresa que actualmente está valuada en más de $20 millones. Además, hay propiedades, inversiones y cuentas bancarias que suman otros 5 millones. Me quedé sin aliento. Mi madre, que siempre había vivido modestamente, había sido dueña de una fortuna que nunca mostró. ¿Por qué nunca me dijo nada? Susurré, más para mí que para él. El abogado me miró con empatía. Tal vez no quería que esta herencia definiera quién es usted. Pero ahora es toda suya. Sentí una mezcla de emociones, incredulidad, gratitud y una chispa de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Mientras salía del despacho, las palabras de mi madre resonaban en mi mente. Prométeme que serás fuerte, hija. La vida te tiene reservada algo grande. Ahora entendía lo que quiso decir. De regreso a casa, mi mente estaba en ebullición. Quería enfrentar a Marcos y a su madre, pero también sabía que tenía que ser inteligente. No podía simplemente regresar con una sonrisa y anunciar mi nueva riqueza. Al entrar, los encontré en la sala, susurrando entre ellos. Al verme, Marcos se levantó rápidamente. Isabela, ¿podemos hablar? No ahora. Mi voz fue firme, sorprendiéndome incluso a mí misma. Fui directamente a nuestra habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Me senté en la cama, sosteniendo los documentos que probaban mi herencia. Mi corazón latía con fuerza mientras comenzaba a planear. Sabía que no bastaba con salir de esa relación. Quería mostrarles que la carga que despreciaban no solo era más fuerte de lo que imaginaban, sino que ahora tenía el poder para decidir mi destino. Este era solo el comienzo. Esa noche, mientras Marcos dormía profundamente, me senté junto a la ventana de nuestra habitación con los documentos de la herencia en mis manos. Mis pensamientos eran un torbellino, pero una cosa era clara,
no podía seguir en esa casa ni con esa familia. No solo quería escapar, quería hacerlo de una manera que ellos nunca olvidaran. Abrí mi laptop y comencé a investigar. El abogado me había mencionado que las acciones de la empresa incluían derechos de voto y dividendos significativos. Eso significaba que podía tomar decisiones inmediatas para asegurarme de que todo estuviera bajo mi control. Llamé al abogado a la mañana siguiente. Quiero que prepare todo para transferir los bienes a cuentas nuevas y seguras. También necesito asesoramiento sobre cómo manejar las propiedades. Él pareció sorprendido por mi determinación, pero accedió rápidamente. Por supuesto, señora Isabela. Esto podría tardar unos días, pero lo arreglaremos todo. Sabía que cada segundo contaba. Mientras tanto, tenía que mantener la calma frente a Marcos y doña Olivia. Días después, mientras estaba en la cocina preparando el desayuno, Marcos entró con una expresión sospechosa. ¿Has estado actuando diferente últimamente? ¿Pasa algo?, preguntó, inclinándose sobre la encimera. Le devolví la mirada con una sonrisa neutral. Solo estoy reflexionando sobre todo. Tal vez tenías razón, necesitamos un cambio. Eso pareció tranquilizarlo, pero su mirada traicionaba una pizca de desconfianza. Más tarde, escuché una conversación entre él y su madre mientras pasaban frente a la habitación. Te digo que algo no está bien. Era la voz de Marcos, en un susurro apurado. Está demasiado tranquila. No te preocupes, hijo. Esa inútil no tiene a dónde ir. Solo sigue adelante con el plan. Sonreí para mis adentros. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder. 2 semanas después, todo estaba en su lugar. Había transferido los activos a cuentas protegidas y tomado el control de las acciones de la empresa. Mi próximo movimiento sería la gran confrontación. Un sábado por la noche, después de la cena, me levanté de la mesa y los miré con una serenidad que no había sentido en años. Hay algo que quiero compartir con ustedes. Doña Olivia levantó una ceja, visiblemente irritada. ¿Qué será ahora? ¿Otra excusa para tu incompetencia? Ignoré su comentario y coloqué un sobre en la mesa. Esto es un resumen de los bienes que heredé de mi madre. Marcos abrió el sobre mientras doña Olivia se inclinaba para leer por encima de su hombro. Sus caras pasaron de la curiosidad al asombro absoluto. 20 millones. Balbuceó Marcos. Sin contar las propiedades y los dividendos de las acciones, añadí con calma. Doña Olivia se quedó sin palabras por primera vez desde que la conocía. ¿Cómo? ¿Por qué nunca dijiste nada?, preguntó Marcos, incrédulo. Porque no tenía que hacerlo. Pero ahora, quería asegurarme de que supieran que la carga de la que tanto hablaban ya no necesita depender de nadie. Marcos intentó reaccionar, pero levanté una mano para detenerlo. No quiero escuchar excusas ni mentiras. Ya hablé con mi abogado. El divorcio está en marcha. Doña Olivia se levantó de la silla con furia. No puedes hacer esto. Mi hijo te dio todo. Todo menos respeto, doña Olivia. Y créame, no volveré a cometer el error de quedarme donde no me valoran. Marcos intentó acercarse a mí, con su tono habitual de manipulación. Isabela, podemos resolver esto. No lo hagas. Lo miré directamente a los ojos. Ya lo hice. Esa misma noche, mientras Marcos y doña Olivia seguían discutiendo entre ellos en un vano intento de salvar lo insalvable, subí a la habitación que había sido mía durante tantos años. Miré por última vez el lugar donde pasé noches llorando, sintiéndome insignificante y atrapada. Pero esta vez no sentí tristeza, sino alivio. Mis maletas ya estaban listas. Había empacado solo lo necesario, dejando atrás todo lo que me recordara a esa familia. Tomé los documentos del divorcio, mi bolso y las llaves del coche. Antes de salir, dejé una nota en la mesa de noche. No busquen más excusas. Busquen respeto. Y no me busquen a mí. Con un suspiro profundo,
cerré la puerta detrás de mí por última vez. Con los recursos de la herencia, me mudé a un hermoso apartamento en el centro de la ciudad, un lugar luminoso y acogedor que finalmente se sentía como un hogar. No tardé en contactar al abogado para cerrar todos los asuntos pendientes del divorcio. Cuando Marcos recibió la confirmación oficial, trató de contactarme. Primero con llamadas suplicantes, después con mensajes de arrepentimiento. Ignoré cada uno de ellos. No necesitaba explicaciones ni disculpas. Él ya no formaba parte de mi vida. Una vez que estuve asentada, comencé a pensar en cómo utilizar mi herencia para algo más grande. Recordé las palabras de mi madre. La bondad siempre deja una marca, hija. Decidí crear una fundación para apoyar a mujeres que, como yo, habían enfrentado humillaciones, abusos y manipulación. Quería darles las herramientas para ser independientes y recuperar su confianza. El primer proyecto fue un refugio para mujeres en situaciones de emergencia. Verlas encontrar fuerza en sí mismas me llenó de un propósito que nunca había sentido antes. Un día, mientras revisaba algunos documentos en mi oficina, el abogado me informó que Marcos había solicitado una reunión conmigo. Inicialmente dudé, pero decidí aceptar. Nos encontramos en una cafetería. Él lucía demacrado, como si los últimos meses hubieran sido una carga demasiado pesada para él. Isabela, comenzó, pero lo interrumpí. No estoy aquí para escucharte, Marcos. Estoy aquí para cerrar este capítulo. Él bajó la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. Todo lo que quiero decir es que lamento cómo te traté. Lo miré por un momento, sintiendo una mezcla de compasión y alivio. Lástima que no lo lamentaras antes. Espero que encuentres una forma de ser mejor. Pero ya no tiene nada que ver conmigo. Me levanté y salí sin mirar atrás. Mientras caminaba hacia mi coche, sentí el sol cálido en mi rostro. Por primera vez en años, el peso en mis hombros había desaparecido por completo. Había recuperado mi voz, mi valor y mi vida. Entendí que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en saber quién soy y qué merezco. Y así, terminé un capítulo doloroso para comenzar otro lleno de posibilidades. Porque nunca es tarde para empezar de nuevo, y a veces, el mayor regalo está en descubrir la fuerza que siempre estuvo dentro de ti. ¿Cuántas veces permitimos que otros definan nuestro valor? Si alguna vez te has sentido pequeña, recuerda, tu luz no depende de nadie más. Siempre puedes levantarte, incluso de los lugares más oscuros.